Estamos en el segundo bloque del Talión y con el vicerrector de nuestra Universidad Nacional de Catamarca, además decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. Oscar Arellano, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por venir. No, buenas noches a vos, muchas gracias por invitarme, la verdad que es un gran gusto estar acá. Bueno, ha tomado cierta repercusión la investigación o el apoyo logístico que a través de la facultad se lleva adelante en cuanto a esto de la reestructuración histórica de la Plaza 25 de Mayo. Sí, en realidad el hecho concreto es que la municipalidad intervino para hacer algunas actualizaciones, mejoras o reformas, o como se quieran llamar, con el tema de la plaza. Y desde este punto de vista hubo un pedido de amparo respecto al tema de extracción de plantas y una audiencia pública en el Consejo Deliberante. A partir de ahí nos invitaron a participar en la audiencia pública y una discusión en el área de Parque y Jardín, la Ingeniería en Paisaje de nuestra facultad. La verdad que previo a esa audiencia se discutió mucho y se acordó una posición respecto a que la plaza de 1930, ¿es la original? Creada, sí, original es anterior la plaza, pero bien, en realidad las tareas y las reformas que León Tais habría hecho en 1930 y que fue lo que luego una plaza emblemática, reconocida como la mejor plaza de Sudamérica y demás, es la que concedíamos que era la plaza a la que había que volver. Y en todo caso las intervenciones deben estar marcadas en ese sentido. En la audiencia pública la gente del municipio expresó que la voluntad era volver a esa plaza, pero bueno, de visitas luego al lugar, incluso con los técnicos, incluso con el propio intendente en su momento, vimos que había cuestiones que no eran necesariamente en esa cuestión de restaurar, o sea, de volver a esa plaza, y por lo tanto, como coincidíamos en el concepto de volver a esa plaza, lo que hicimos es ponernos a trabajar, la gente de la facultad se puso a trabajar, hizo a través de documentos fotográficos, de análisis, se presentó un documento muy interesante, yo creo que muy valioso, respecto a esa plaza para dar todas las pautas y luego recomendaciones en ese sentido. Bueno, debo reconocer que en este sentido el intendente accedió obviamente a que tuviéramos las conversaciones, las charlas y está la propuesta, ojalá realmente así se haga, ¿no? Cabe aclarar que nuestro sentido fue básicamente de aportar el conocimiento, que esta es la función de la universidad. La universidad como ámbito, se supone que es el ámbito del conocimiento, ¿no es cierto?, y de la verdad científica. En todo caso, tenemos la responsabilidad y la obligación de aportar estos conocimientos para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, para el desarrollo de nuestra provincia, de nuestra ciudad, y en este caso, en esta plaza, una cuestión emblemática. Entendemos que la proyección estratégica del municipio apunta a que esta obra o las refacciones sean reinauguradas con motivo de la fundación de la ciudad de Catamarca. ¿Se llega con los tiempos a tener en cuenta estos planteos? No. La verdad que nosotros no evaluamos eso. Nosotros decimos que el municipio tiene la responsabilidad de la obra, del proyecto y de la acción, ¿sí? Y de si cumplió o no cumplió norma, y si llega o no llega y pone plazo, es un problema que es absoluta responsabilidad del municipio. Nosotros, la responsabilidad de la universidad y de la facultad es básicamente poner nuestro conocimiento a disposición del mejor cumplimiento de ese objetivo, que en este caso es volver a la plaza 1930, y que yo creo que si lo logran, nos va a hacer sentir orgullosos a todos los catamarqueños, porque realmente era una plaza hermosa la que había, ¿no? Por los desniveles particularmente. Y digamos, hay una combinación de desniveles, de jardín francés, jardín inglés, las plantas, los árboles tienen una concepción también muy profunda respecto al tema del volumen, del espacio, el tema de la catedral que está, digamos, al frente del monumento de San Martín en un corredor visual y con los desniveles. Bueno, esto he aprendido en la discusión de estos días, ¿no? Claro. En realidad, pero la verdad que comparto el concepto, porque bueno, en esto uno ha estado mirando plaza y demás, la verdad que era una plaza bella y ojalá se logre volver con los desniveles, con
taludes verdes con las plantas que estaban, recuperar algunos naranjos, incluso frente a la catedral, que era un espacio con naranjo y un espacio de estar, digamos, que hoy ya no existe. Ya no existe. Recuperar los jardines, la verdad, esos espacios con jardines, la verdad que uno viendo en la foto eran muy bellos, así que ojalá se logre, ojalá se logre. ¿Qué profesionales particularmente han trabajado por el lado de la universidad en este proyecto? Y en realidad, digamos, en el área de parque y jardines se juntaron docentes, estudiantes de ingeniería en paisaje, gente del Departamento de Sanidad Vegetal, los arquitectos que están en el área de las carreras de ingeniería en paisaje, de tecnicatura en parque y jardines, y algunos participaron más, otros menos, pero en realidad se hizo más desde el ámbito del propio departamento de la carrera, ¿no? Está bien. Otro aporte tiene que ver con la situación del rodeo. Bueno, en la situación del rodeo, bueno, aprovecho la oportunidad obviamente para transmitirle el pésame a todos los que sufrieron las pérdidas de vida, ¿no? Que la verdad son dolorosas, y además obviamente de alguna manera reconocer y lamentar ese dolor, no solamente también a muchas otras personas y muchos habitantes, y bueno, conterráneos, yo soy del rodeo, no sé si lo sabías, pero bueno, muchos conterráneos que han sufrido y han vivido esa instancia colaborando y ayudando, ¿no es cierto? Y muchas situaciones bastante complicadas desde el punto de vista luego psicológico y demás, ¿no? Así que ojalá realmente podamos volver rápidamente a recuperar esta concepción de un rodeo bello, donde se puede pasar en armonía, en paz, en familia, y en este sentido la universidad tiene una tarea, en principio vuelvo a decir, poner el conocimiento a disposición de esto, ¿no? Y esto implica que, y esto lo resolvimos a nivel de universidad, con el señor rector y con los técnicos de nuestra universidad, es trabajar sobre el ordenamiento territorial de las localidades del rodeo. Esto implica, en un lenguaje muy común, es decir dónde va cada cosa, dónde tiene que ir una casa, dónde tiene que ir una planta, dónde tiene que ser el espacio del río, dónde tiene que ir la parte de diversión y dónde tiene que ir un hotel, ¿sí? Del punto de vista de estos espacios, porque obviamente el rodeo, y es claro, lo han dicho muchas veces, y no es una noticia que rara, digamos, cualquier habitante del rodeo sabe que el río es peligroso, que hay ciertos sectores que el rodeo es peligroso, ¿no es cierto? Y que obviamente no puede estar con casas, porque obviamente los riesgos son muy altos. En este sentido, el ordenamiento territorial va a ser una herramienta de aporte muy importante para el municipio y para la planificación del uso del espacio y del suelo y del espacio público. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo por aquellos, sobre todo comerciantes que piensan reinstalarse, ¿no? en los mismos lugares, digo, sin tener en cuenta esta cuestión que es esencial para el futuro de los habitantes del rodeo. Sí, claramente hay zonas que, digamos, vuelvo a repetir, el ordenamiento territorial es esto, saber en qué va cada cosa, dónde podemos poner un restaurante o dónde no debería estar, ¿sí? Entonces, si bien hoy se sabe lugares concretos porque han sufrido los embates de la crecida, ¿no es cierto?, no solamente ahora, sino de otras anteriores, si bien entonces se sabe, en principio, hay otros lugares que pueden sufrir riesgo a futuro, aun cuando no hayan ocurrido ahora, ¿no es cierto?, y que hay que delimitarlo, hay que señalarlo, y que la gente sepa concretamente que si se puede o no hacer una casa en ese lugar, claro, ¿no es cierto?, o poner un restaurante o poner un hotel. Pero con el ordenamiento territorial solamente no alcanza, en el sentido, si bien es cierto que va a abordar la universidad, no alcanza porque además, como decía hace rato, la gente ha sufrido de algunas circunstancias psicológicas y que deben ser atendidas. Y bueno, esto también se está trabajando con el aporte de gente de Buenos Aires que ha venido de recorrido el rodeo la vez pasada, psicólogo experto en estos temas, y que para apoyar a la propia gente del rodeo, a la gente, digamos, de la ciudad que va para allá también, pero también, digamos, de alguna manera ver la posibilidad de capacitar a otros psicólogos para que puedan atender esta problemática. Esos son dos aspectos, pero el problema del rodeo es un problema de la cuenca completo, o sea, la cuenca hídrica es una unidad y funciona como tal, y por lo tanto sufrimos los embates del rodeo porque ahí hay habitantes. Si no hubiera habido habitantes, no hubiera pasado nada. Por supuesto. O sea, ¿sí? 5 kilómetros más arriba, 5 kilómetros más abajo, se llevó una planta, se llevó parte de la montaña o parte de la barranca, pero obviamente
no pasó absolutamente nada, porque obviamente no había bienes que proteger ni vidas que proteger. Al estar en la localidad, el hombre al avanzar sobre el espacio que alguna vez ocupa el río o la cercanía del río, obviamente pone en riesgo su bien y pone en riesgo su vida. Y de hecho se han llevado muchísimos autos, se ha llevado vida y se ha inundado casa y se ha dañado casa, ¿no es cierto? Por lo tanto, conocer qué va a pasar arriba implica saber cómo va a llegar el agua abajo, y por lo tanto hay que estudiar la cuenca como un conjunto. Hay que estudiar las acciones que hay que hacer en la alta cuenca, hay que ver las acciones que hay que hacer en la cuenca media y hay que ver las acciones que hay que llevar en el rodeo. La herramienta de ordenamiento territorial es una herramienta de toma de decisión para saber qué hacer en el rodeo. Pero también está el trabajo que hay que hacer respecto a las defensas, ¿sí? A una propuesta concreta de defensa, cómo hacer la defensa. En ese sentido también estoy trabajando, en este caso personal estoy trabajando con el tema de todas las cuestiones de defensa, ¿no? Porque en definitiva yo lo que digo, y esto lo compartimos en el marco de la universidad, que está bien, el diagnóstico del riesgo está, que es peligroso está, pero hay que pasar a una situación de propositiva, decir qué habría que hacer o qué hay que hacer concretamente para resolver el problema. Y esto implica estudio, poner el conocimiento, poderse a trabajar, ¿no es cierto? Y asumir el riesgo, incluso de equivocarse, porque en definitiva el estudio de los ríos torrenciales, que son este caso del rodeo, en el mundo, digamos, hay... Son imprevisibles. Y no hay mucha información, claro, porque es muy difícil estudiarlo. Y bien, lo que ha ocurrido de esta crecida, si uno hubiera analizado y estudiado las crecidas anteriores, la del 90, la del 92, la del 74, la del 2000, creo que fue la otra, si uno hubiera estudiado esa, se hubiera equivocado porque aquellas crecidas fueron mucho más de agua que de piedra o que de barro. Y este fue un fenómeno diferente a aquello, ¿sí? Y si hubiéramos estudiado aquello, hubiéramos probablemente errado. Entonces, esto... Es difícil de planificar sobre lo imprevisible, claro, es la propia naturaleza. Pero porque los ríos torrenciales son complicados. Claro. Los ríos de llanura, que no tienen demasiado material, que llevan solamente agua, hay muchísimos estudios, se puede calcular, es mucho más fácil, mucho más sencillo, mucha información, hay muchas más metodologías y herramientas de cálculo que este tipo de río, ¿no? Está bien. Así que esto implica, vuelvo a repetirte, un riesgo alto también de equivocarse a veces incluso en la propuesta, ¿no? Pero obviamente es importante asumir el riesgo, proponer en base a fundamento, a estudios, ¿no es cierto? Pero decir que es riesgoso y que hay que hacer estudio, pero no decir que hay que hacer, digamos, seguimos en la misma. Y creo que hay que pasar esa etapa porque si uno lee casi todos los estudios te van diciendo de que es riesgoso. Y yo digo, preguntar a cualquier habitante del rodeo si el río es peligroso, te va a decir, y bueno, yo cada vez que está lloviendo el cerro, me preocupo y me voy a un lugar de resguardo. Por supuesto. ¿Sí? Bueno, dejando momentáneamente de lado la parte técnica, ¿no? Y ya finalizando, usted es conocido como vicerrector, como referente de la universidad, pero también como un referente radical. En este momento político que vive la provincia y el país, ¿qué concepción tiene usted de la política o de las alianzas estratégicas que se están armando de cara al 2015, sobre todo cuando aparecen varios frentes estratégicos de cara a van a ser las elecciones del año próximo? Bueno, en el marco local y nacional. Sí. Mire, la experiencia de UNEN, realmente en nivel de capital federal, me pareció muy auspiciosa. ¿En qué sentido? Estamos acostumbrados y tenemos una interna de nuestro partido próximamente, y la verdad que en el radicalismo normalmente las internas están muy concebidas en función más de dirigente que de la propia acción del afiliado. O sea, tengo amigos que dicen que, digamos, que el radicalismo es más un partido de dirigente que un partido claro, de masa, y entonces esta cuestión de discusión permanente de los dirigentes lleva a situaciones a veces de que se hace más difícil los cambios, o que la gente con compromiso social, político, militancia, pueda llegar a situaciones, digamos, de ser un posible candidato para una elección determinada, ya sea intendente o lo que fuere. Y entonces el partido, la estructura del partido, las reglas del partido pueden condicionar fuertemente a la renovación interna del partido. Las PASO, obviamente, terminan siendo un elemento muy interesante desde el punto de vista de la democratización de la elección de los candidatos.
Y esta cuestión de los frentes que unen, se pasa, digamos, a nivel nacional, yo creo que es absolutamente auspicioso porque pone la situación de que no vamos a tener que estar, y ojalá no estemos enfrentados a una situación de una interna del Partido Peronista. Y por lo tanto aparece, digamos, incluso últimamente, estos últimos días, las encuestas empiezan a aparecer que Macri con el PRO y que unen, aparecen como 4 niveles de disputa más o menos similar respecto a estas cuestiones, ¿no? Al radicalismo le daría una solución que se acople en estos espacios, digo, justamente porque hay un cierto apoyo, ¿no? Una referencia del PRO al radicalismo local, o al menos es lo que se vio en las figuras de los principales referentes radicales locales. Sí, pero no sé si eso tiene una mayor influencia a nivel local. Pero creo que, digamos, como mecanismo, me parece saludable el mecanismo de selección, porque en definitiva la sociedad en su conjunto, y ya no un partido particular, tiene la posibilidad de elegir los mejores candidatos. Bueno, acá aparecerán, digamos, las estrategias, las herramientas de que esos candidatos realmente puedan llevar las banderas de cada uno de los sectores partidarios, digamos, o en todo caso un programa que realmente pueda representarlo, o los valores que representan, en este caso en particular la UCR, ¿no? Porque en esta concepción, si yo miro las PASO a nivel provincial, y bueno, habrá candidato a gobernador, candidato a senador, candidato a diputado, candidato a intendente, y esta cuestión de la interna partidaria para ver quién tiene, en todo caso, la estructura partidaria, va a quedar no en el sentido de quién tiene el poder para designar candidatos, sino que esto incluso va a ser saludable para el propio partido, porque en ese caso se van a poder elegir los mejores hombres para conducir el partido y los mejores hombres para proponer como candidato, que no necesariamente tienen que ser los mismos. Hay gente que tiene virtudes, capacidades para conducir un partido, hacer la discusión política hacia adentro, y otros que tienen mejores consideraciones, virtudes y formación para ser candidato político a intendente. O sea, un buen intendente no necesariamente tiene que ser un buen presidente de un partido, ¿sí? Entonces, esto me parece saludable, me parece auspicioso, y ojalá realmente, digamos, el peronismo tenga su propio interno y lleve su candidato, el PRO pase lo mismo y unen lo mismo para que la sociedad en realidad pueda elegir una propuesta política de cara al futuro y no resolver interna en una general.